estado? Bendecidos, prosperados y en victoria. Gloria a Dios. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir la palabra de Dios? Para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas en este tiempo. ¿Están nuestros corazones ya dispuestos para recibir de Dios? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces, dándole gracias a Dios y pidiéndole al Señor que sea en este tiempo, hablando nuestras vidas conforme a la necesidad que Él sabe que cada uno de nosotros tenemos. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú, Señor, estás aquí en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás en este lugar, Señor, y en este tiempo queremos seguir alabándote, queremos seguir exaltando tu santo nombre, Señor, y queremos, Señor, recibir de ti esa palabra poderosa que tú ya preparaste para este tiempo, palabra que tú sabes que cada uno de nosotros tenemos necesidad. En este tiempo te pedimos, bendito Dios amado, que seas hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a tener la revelación y el discernimiento para que esta palabra sea revelada a nosotros, para poder retenerla y que no sea robada de nuestras vidas y poder, Señor, ponerlo por obra para que dé frutos y buen fruto, Señor. Para que cuando estemos ahí, Señor, afuera, podamos testificar de tu poder, de tu amor, Señor. Podamos testificar de todo lo que tú, Señor, haces en nuestras vidas. Bendito Dios amado, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que toques mi vida, Señor. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre. Toca mis labios con ese carbón encendido para que cada palabra que salga de mí sea conforme a tu perfecta voluntad, Señor, conforme a la palabra que tú ya entregaste a mi corazón, Señor. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Wow. ¿Estamos listos, iglesia? Y en este tiempo me gustaría poder compartir esta palabra que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Y hemos alabado ahorita, quiero conocer a Jesús, ¿no? Hemos estado alabando y yo sé que esa es una declaración que sale de cada uno, del corazón de cada uno. Y hoy Dios nos va a permitir ver en su palabra, conocer a Jesús. Hoy Dios nos va a permitir conocerlo a Él. Vamos a leer esta escritura que nos habla acerca de Jesús, que nos habla acerca de Él y nos va a mostrar a nuestras vidas que lo único que nosotros necesitamos, del único del cual nosotros tenemos necesidad es Cristo Jesús, porque de Él vamos a tener todo, de Él vamos a conseguir y vamos a obtener todo lo que nuestras vidas necesitan, todo lo que Dios sabe que necesitamos. Porque muchas veces nos enfocamos en cosas vanas, en cosas que no tenemos necesidad. Pero cuando nos enfocamos en Cristo Jesús abre las puertas, abre los caminos para entregarnos a nosotros lo que realmente nosotros necesitamos. Y cuando nosotros confiamos en Él, cuando ponemos nuestras cargas en Él, ponemos nuestros anhelos, nuestros deseos, ponemos todas nuestras esperanzas en Él, Él va a abrir las puertas. Él va a darnos bendición hasta que sobreabunde. Y Él va a mostrarnos el verdadero deseo del corazón de Dios para nuestras vidas, y vamos a poder caminar en paz, en gozo, y vamos a poder ver su mano poderosa en todo lo que hagamos. Así que hoy día vamos a conocer a Jesús más, vamos a conocerlo conforme a lo que la palabra nos dice, conforme a lo que Él mismo nos muestra en la palabra, de lo que Él vino a entregarnos, lo que Él vino a hacer por nosotros cuando Él entregó su vida en aquella cruz. Así que hoy vamos a leer el Evangelio de Lucas y vamos a dividir esta palabra en dos partes. La primera parte la estaremos desarrollando el día de hoy y la segunda el próximo sábado. Así que para iniciar vamos a leer Lucas capítulo 4, versos del 16 al 21. Lucas capítulo 4, versos del 16 al 21. Amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 4, versos del 16 al 21. ¿Lo tenemos? Hermano Pablo, ¿puede leerlo aquí, por favor, para que el micrófono? Muchísimas gracias. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor
está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Perdón. Hasta el 21. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria al Señor por su palabra. Gloria a nuestro Dios por su hermosa y poderosa palabra. A ver, ¿de quién acabamos de leer? De Cristo Jesús. Dice que Él vino a la sinagoga. Después, si leemos antes, vamos a ver que Él había estado en el desierto 40 días ayunando. El Espíritu lo lleva al desierto, dice ayunar, y en el desierto Él es tentado. Y en el desierto, ¿qué sucede? Él vence al diablo. Él vence las tentaciones que el diablo pone delante de Él, sale victorioso, y dice que después viene a la sinagoga y cuando se para al frente le entregan el libro del profeta Isaías. Ahora, yo no creo que esto haya sido casualidad. Esto es algo que Dios ya preparó, que puso en el corazón seguro de aquel varón que le entregó las escrituras, para que en ese momento Cristo Jesús se dé a conocer a los demás, para que pueda leer las escrituras que en Isaías nos habla acerca del Mesías, para que los demás ya no solamente escuchen la promesa del Mesías, sino que vean al Mesías que estaba parado delante de ellos. Y dice que ellos reciben esta palabra, oyen lo que Cristo tenía para decirles, y Cristo de Jesús, ¿qué les dice? Les dice, sobre los que el Espíritu se ponga, aquel ha sido enviado. Y todos sabemos que el Espíritu se puso sobre él cuando él fue bautizado por Juan. Cuando él fue bautizado en las aguas del Jordán, dice que el Espíritu desciende sobre él y la voz de Dios dice ahí: este es mi Hijo amado. Y Cristo Jesús dice: sobre aquel que el Espíritu se ponga, aquel fue enviado para traer las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran esas buenas nuevas? Las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de que ahora la palabra de Dios se había hecho carne. Que ahora el Verbo estaba en la tierra para cumplir todas aquellas promesas que Dios nos ha entregado. Entonces, aquellas buenas nuevas vinieron a ser entregadas por Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo nos entrega Él esas buenas nuevas? ¿Cómo nos muestra Él esas buenas nuevas? Ahí la palabra lo dice. Nos los muestra sanando a los quebrantados de corazón. Nos lo muestra pregonando libertad a los cautivos. Nos lo muestra dándole vista a los ciegos. Nos lo muestra poniendo en libertad a los oprimidos. Cristo Jesús vino a cumplir la palabra de Dios. Cristo Jesús vino a poner por obra la palabra de Dios y a mostrar el amor de Dios a través de todas estas cosas que vemos que Él vino a hacer. Y hoy día vamos a enfocarnos en estos dos primeros puntos. Hoy día vamos a enfocarnos en cómo Él sana a los quebrantados de corazón y cómo pregona libertad a los cautivos, y la próxima semana nos vamos a enfocar en los otros dos. Pero hoy día vamos a ver estos dos primeros. Entonces la palabra nos dice que Cristo, Él fue enviado ¿para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón. Y para poder entender esto, ¿qué significa la palabra quebrantado? Porque Él dice que Él vino a sanar a los quebrantados. ¿Y qué significa estar quebrantado de corazón? ¿Arrepentidos? Vamos a leerlo para poder tener más claro. Y dice quebrantado, una persona humilde, contrita, acongojada, mansa y arrepentida, que está, ¿qué dice? ¿Receptiva a qué? Que está receptiva a la voluntad de Dios. Entonces vemos que una persona que está quebrantada, una persona que quebrantada de corazón, es aquella persona que está receptiva a la voluntad de Dios. ¿Por qué está receptiva a la voluntad de Dios? ¿Por qué está interesada en conocer a Dios? Porque dice que está arrepentida. Es una persona que está humilde, una persona que ahora ya no está peleando contra Dios, sino que ahora se ha vuelto una persona mansa,
para poder recibir lo que Dios tiene para su vida. Ahora, cuando nosotros leemos quebrantado de corazón, también podemos nosotros entender que es una persona cuyo corazón ha sido quebrado. Una persona cuyo corazón ha sido quebrado. ¿Qué significa quebrado? Vamos a leerlo. Dice quebrantar o quebrado, romper, separar con violencia, ponerlo en un estado en que se rompa fácilmente. Entonces, si nosotros vemos en nuestro propio testimonio, en nuestro andar con Dios, en cómo nosotros hemos caminado con Dios, cómo vinimos a conocer a Dios, cómo vinimos a entregarnos delante de Él, podemos decir sin temor a equivocarnos que ambos conceptos, tanto quebrantado como quebrantar, aplican para nuestras vidas, aplican para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros somos sinceros con Dios, vamos a reconocer que nuestro corazón se quebranta delante de Él, o sea, se vuelve más receptivo a Él. ¿Cuándo? Cuando hemos tenido que vivir situaciones que nos han quebrantado el corazón. Cuando hemos tenido que enfrentar situaciones que nos han dolido, cuando muchas veces por causa de nuestra desobediencia y de nuestras rebeliones hemos tomado decisiones equivocadas. Y esas decisiones equivocadas nos llevaron a que nuestra vida se quiebre, nos llevaron a que nuestra vida se rompa, nos llevaron a que algo en nosotros se separara muy violentamente. Y cuando hemos estado con ese corazón, ¿qué sucedía? Cuando ya todas las puertas se nos cerraron, cuando ya el hombre no nos daba más esperanza, cuando ya en lo humano veíamos que no había más solución, ¿qué pasaba con nosotros? Nos poníamos más receptivos a Dios. Nos poníamos más receptivos, nos poníamos más humildes, más mansos. ¿Por qué? Porque ya en lo natural no veíamos más solución. Y lo que nos quedaba era Dios. Lo que nos quedaba era su palabra. Lo que nos quedaba a nosotros era buscar de Él. Y esto nos muestra muchas veces nuestra naturaleza. Muchas veces nuestra naturaleza nos lleva lamentablemente a tener que estar muy quebrado, muy abajo, para recién escuchar a Dios. Me lleva a mí muchas veces mi naturaleza a estar muy roto para recién buscar a Dios. Busco a Dios para que me repare, cuando lo ideal sería buscar a Dios para que no me rompa. Busco a Dios para que junte mis piecitas y las una, cuando lo ideal sería buscarlo a Él para que mis piezas nunca se separen violentamente. Pero en esta palabra Dios nos muestra nuestra naturaleza, que muchas veces tenemos que estar quebrados para quebrantarnos. Pero también nos muestra la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Que a pesar que estamos quebrados, Él no nos desecha. A pesar que estamos en piecitas, a pesar que estamos casi por rompernos. ¿Y qué hace uno cuando algo está casi por romperse? Lo desecha porque no sirve. Pero ¿qué hace Dios? Manda a su Hijo para sanarnos. Manda a Cristo Jesús para recuperarnos. Manda a Cristo para volvernos a la vida. Y eso es el amor de Dios, iglesia. Ese es el inmenso amor. Esas son las buenas nuevas del reino que Cristo vino a traernos. Cristo vino a traernos a decirnos: Dios conoce tu condición y conoce mi condición. Dios conoce cómo estás. No podemos engañarlo a Él. No podemos venir sonriendo todo el tiempo a Él, tratando de engañarle de que todo está bien. Porque por más que sonriamos por fuera, Él conoce que nuestra alma o nuestro corazón muchas veces está llorando. Y en vez de Él desecharnos, porque si bueno, ¿para qué me sirve? Él nos recoge, Él nos trae a su amor y nos crucifica juntamente con Cristo y nos resucita juntamente con Él. Hechos nuevos, hechas nuevas criaturas, vasos de honra, herramientas útiles en sus manos. Lo que el mundo desecha, Él recoge. Lo que para el mundo no sirve, para Él es algo muy bueno en sus manos. Esta palabra es para nosotros, iglesia. Esta palabra es para ti y para mí. La palabra nos decía, lo que el hermano nos acaba de leer, dice:
el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Acaso entendemos de que Dios solamente vino a hablarle a aquellos que no tenían dinero? ¿Acaso Dios vino a hablarle a aquellos que no tenían recursos económicos? ¿A esos pobres se refiere Dios? ¿A qué pobres se refiere Dios? Amén, porque Dios no ve lo que el hombre ve. Recordemos cuando Samuel fue a ungir a aquel que Dios quiso que él ungiera como un futuro rey de Israel. ¿Qué era lo que veía Samuel? El profeta Samuel veía lo que el hombre ve. Veía si era robusto, veía si era fuerte, veía si era alto, veía si era preparado para vencer o para ser rey. Mas Dios decía a Samuel: yo no veo lo que el hombre mira, yo veo el corazón, yo veo lo que hay adentro. Y cuando la palabra nos dice que vino a dar las buenas nuevas a los pobres, no se está refiriendo que solamente aquellos que no tienen dinero van a recibir esto. Dios se refiere como pobres a otros. Y vamos a corroborarlo, vamos a leer Apocalipsis, cuando Cristo Jesús le da los mensajes a las 7 iglesias. Cristo Jesús mismo nos dice esto, Apocalipsis capítulo 3, verso 17 al 18. Apocalipsis capítulo 3, verso 17 al 18. Amén. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, ¿cómo Dios ve la pobreza del hombre? ¿Lo ve por las riquezas que tenemos? ¿Lo ve por los millones que quizás podamos almacenar? ¿Cómo ve Dios la pobreza del hombre? Por el pecado del hombre. Para Dios, un pobre es aquel que dice que no tiene las vestiduras blancas, las que tiene las vestiduras aún manchadas. Un pobre es aquel que sus ojos aún están tapados para ver aquella verdad que lo puede hacer libre. Un pobre es aquel que por más dinero que tenga, no tiene lo que se necesita para comprar la salvación, porque la salvación no la podemos comprar con riquezas. Para Dios un pobre es aquel que sigue caminando en el pecado, que no ha recibido el perdón a través de la sumisión a Cristo Jesús, que aún no ha venido a Cristo para que Cristo lave sus vestiduras. Entonces ahora le digo, iglesia, ¿cuántos pobres habemos acá? ¿Cuántos de nosotros éramos esos pobres? ¿Cuántos de nosotros ahora podemos decir, sí, yo soy ese pobre? Yo creo que todos. Todos podemos decir, yo era ese pobre. Entonces esta palabra es para nosotros, iglesia. Esta palabra es para nosotros porque somos pobres o éramos pobres delante de los ojos de Dios, porque estábamos cegados al pecado y no permitíamos que Cristo lavara nuestras vestiduras. Estas buenas nuevas es para todos los que estamos aquí, porque la palabra que nos dice, ¿cuántos pecaron? Todos, por cuantos todos pecaron y fueron destituidos delante de la presencia de Dios. Así que esta palabra es para todos nosotros. Así que hoy recibamos esta palabra, recibamos lo que Dios tiene para nuestras vidas, recibamos lo que Dios quiere, pero para poder recibirla dice que tenemos que tener un corazón quebrantado. O sea, un corazón dispuesto a escuchar, a ser receptivos a la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Así que en este momento, iglesia, cancela cualquier pensamiento, cancela cualquier cosa que esté pasando en tu vida en este tiempo y dile, Señor, yo he venido a escuchar tu palabra y hoy yo no me voy de aquí sin que tú hables a mi vida lo que tú sabes que yo necesito. Cancelemos todo lo que está tratando de distraernos de recibir esta palabra de Dios. Hoy pongamos nuestro corazón humilde, nuestro corazón contrito, manso y arrepentido delante de Él para que Él lo repare. Hoy Dios va a reparar lo que está roto.
Como les dije antes, no es ideal. No es ideal, si nosotros somos sabios, no es ideal esperar estar roto para recién buscar de Dios. Lo ideal, lo que Dios quiere es que nosotros lo busquemos lleno de gozos, lo busquemos lleno de alegría, de alabanza, de adoración. Pero cuando estamos rotos muchas veces no podemos alabarlo, no podemos adorarle. Pero ¿por qué muchas veces llegamos a ese nivel? ¿Por qué llegamos a ese estado? ¿Porque Dios quiere que así sea? ¿Porque Dios prefiere vernos rotos para que lleguemos a Él? Dios no quiere eso. Y vamos a verlo. Proverbios capítulo 3, verso 21 al 23. Proverbios capítulo 3, verso 21 al 23. Proverbios capítulo 3, versos del 21 al 23. Amén. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. ¿Qué pasa cuando alguien tropieza? ¿Qué pasa si un objeto, por ejemplo este jarrón de vidrio, tropieza y se cae? Se quiebra. Pero Dios nos dice que Él no quiere que nos tropecemos. Él no quiere que nosotros tropecemos, quiere que nosotros andemos confiadamente. Pero nos dice, para que tú andes confiadamente, para que tu pie no tropiece, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, tienes que guardar la ley y el consejo. ¿Cuál es la ley y el consejo? La palabra de Dios, lo que Dios nos ha dejado aquí escrito. Entonces lo que Dios quiere no es que nosotros estemos rotos para buscarlo. Lo que Él quiere es que lo busquemos para no rompernos. Lo que Él quiere es que nosotros busquemos de Él, busquemos su consejo, busquemos su palabra, busquemos su escritura. ¿Para qué? Para que tengamos vida. Pero ¿qué pasa muchas veces con nosotros? ¿Por qué nos tropezamos? Porque sentimos que no necesitamos de Dios. Porque sentimos que no lo necesitamos a Él. Porque pensamos que caminar solos es mucho mejor. Porque estamos a veces tan gozosos de que las cosas nos están yendo bien, que olvidamos que si nos va bien es porque Dios así lo ha hecho. Y sentimos que ya no necesitamos de Dios. Y comenzamos a caminar lejos de Él. Comenzamos a caminar lejos de su voluntad, lejos de su palabra. ¿Y qué sucede cuando caminamos lejos de esa voluntad? Vamos a tropezar, vamos a caer, vamos a rompernos, vamos a estar quebrados. Pero la voluntad de Dios, si Él nos dejó esta palabra, es porque Él no quiere que tropecemos, porque Él no quiere que estemos rotos. Si Él nos dejó esta palabra, es para que ¿qué? Para que nosotros podamos vivir en paz. Entonces, ¿quién falla? ¿Dios o nosotros? Dios no quiere que lo busquemos solamente cuando estemos rotos. Dios quiere que lo busquemos para que no nos rompamos. Para que no lleguemos a lo que Él no quiere que nosotros lleguemos. Dios conoce nuestro dolor, iglesia. Conoce nuestras heridas. Conoce nuestra necesidad. Y Él quiere que hoy escuchemos las buenas nuevas. Las buenas nuevas que Cristo Jesús vino a traernos. Y para eso vamos a ver el testimonio de una persona que está en la palabra. Un testimonio de una persona que recibió de Cristo las buenas nuevas. Y vamos a ver cómo ese testimonio, esas palabras, esas noticias buenas, la hizo libre. Y para eso vamos a seguir en el libro de Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 7, versos 11 y 12. Lucas capítulo 7, versos 11 y 12.
Amén. Dice Lucas capítulo 7, versos 11 y 12. Aconteció, después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que iban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Amén. ¿De quién estamos hablando aquí? De una mujer que pierde a su hijo, una madre que pierde a su hijo. Yo creo que si hablamos de corazones rotos, de corazones dolidos, de corazones deseosos de volverse polvo para no seguir sintiendo ese inmenso dolor, no hay un corazón más dolido que el de una madre que pierde a su hijo. No hay corazón más dolido de una madre que pierde a su hijo, y todavía vemos en la palabra que era su único hijo. ¿Cómo creemos que estaría el corazón de esa madre? Quebrado, a punto de romperse, como decía ahí, porque algo había sido separado violentamente de ella. Su hijo había sido separado violentamente de ella por la muerte. Pero por lo que podemos leer, aquel camino que esta mujer estaba haciendo, camino desde su hogar hacia el lugar donde iban a enterrar a su hijo, no era la primera vez que ella lo recorría. No era la primera vez que ella recorría ese camino, porque dice la palabra que ella ya no solo era ahora una persona que no había perdido a su hijo, sino que años atrás, ¿qué había sucedido? Había perdido a su esposo, era una mujer viuda. Entonces vemos que no era la primera vez que esta mujer recorría ese camino, no era la primera vez que esta mujer tenía que enfrentar ese dolor, ya lo había enfrentado antes. No era la primera vez que esta mujer se iba a despedir de su familiar para nunca más volverlo a ver, ya lo había experimentado antes. Era un camino que ella ya había pasado. ¿Cómo estaría su corazón ahora? Si antes dijimos estaría dolido, yo me imagino que estaría mucho más dolido, porque nuevamente tenía que pasar por ese dolor de tener que enterrar a alguien que ella amaba. Imaginemos un poco, y vámonos un poco atrás. Imaginemos a esta mujer. Imaginemos a esta mujer antes de casarse. ¿Cómo nos la imaginamos? Yo me la imagino una mujer muy feliz, muy gozosa, de recibir de quien era su pareja, su novio, aquella propuesta de matrimonio. ¿Cuántos no hemos sido felices en ese día? Cuando la pareja, en este caso, bueno, el hombre propone a la mujer llegar al altar. Yo creo que esta mujer debe haber sido muy feliz en ese momento. Y muchas ilusiones deben haber pasado por su pensamiento. Muchos sueños deben haber pasado por el pensamiento de ella. Aquel sí que ella iba a dar en el altar, sabía que iba a ser un sí para siempre, para toda la vida. Quizás tenía la ilusión de casarse de blanco y lo cumplió. Tenía la ilusión de formar una familia y lo cumplió. Tenía la ilusión de tener un hijo y lo cumplió. Yo me imagino una mujer completamente feliz de ver cómo su vida estaba tomando el curso natural y cómo su vida se estaba llenando de muchas cosas buenas, hermosas. El día de su matrimonio debe haber sido un día muy hermoso. El día que se enteró que iba a ser madre y que iban a ser padres debe haber sido el segundo día más hermoso de su vida. Yo me imagino una mujer llena de muchos buenos recuerdos, una mujer llena de mucho gozo en su corazón. Pero ¿qué sucedió un día? Reciben del doctor quizás algún reporte en el que le decían que su esposo tenía una enfermedad terminal. Un reporte en el que le decían que dentro de muy poco aquel sueño que ella tenía de formar una familia feliz se iba a ver resquebrajado, se iba a ver incompleto, porque una de las piezas que componía esa familia feliz iba a ser quitada. ¿Cómo estaría ella? ¿Cómo nos imaginamos que se puso ella cuando recibió esta noticia? Que su esposo tenía una enfermedad que para esa época no tenía ninguna cura natural. Me imagino que habrá sido muy doloroso. Como que su corazón comenzó ahí a resquebrajarse.
Y de repente pasan los días o pasan los meses y su esposo fallece. Y ella tiene que ir a enterrarlo. Y yo me imagino que juntamente con él enterró muchos sueños, enterró muchas ilusiones, enterró muchos buenos recuerdos. Y su corazón debe estar ahí, dolido, llorando. ¿Cómo nos la imaginamos ahí en ese tiempo? Una mujer quizás llena de mucho dolor por lo que estaba sucediendo, pero quizás con la fortaleza que tienen las mujeres, quizás dijo en un momento: yo me voy a levantar de nuevo, yo voy a sacudirme de todo esto y me voy a levantar y voy a seguir luchando, voy a seguir peleando, voy a seguir avanzando hacia adelante con las pocas fuerzas que tengo. Y decide enfrentar el mal tiempo. Y cuando ella decide enfrentar el mal tiempo, ¿qué sucede? Cuando ya parecía que todo estaba sanado, que todo estaba restaurándose, que todo estaba comenzando a ir mejor nuevamente, que parecía que la herida ya se había sanado, nuevamente recibe ese reporte. Pero esta vez, el mismo reporte quizás que recibió del esposo, ahora lo estaba recibiendo para la vida de su hijo. Y esa herida que parecía que se había cerrado vuelve a abrirse. Ese dolor que parecía que había desaparecido vuelve a mostrarse y a mostrarle a ella que nunca se había ido, más que ahora estaba mucho más fuerte. ¿Cómo enfrentaría a ella este dolor? ¿Tendría ilusiones? ¿Tendría esperanza? No creo que muchas, porque vio a su esposo enterrarlo. No vio que su esposo se sanara. Ella había enterrado con su esposo todas sus ilusiones. Y ahora quizás pensaba que iba a hacer lo mismo con su hijo. Ahora quizás pensaba que nuevamente iba a tener que enterrar aquellas ilusiones que habían estado naciendo en ella. ¿Cuántas veces, iglesia, no hemos pasado por esas situaciones? Quizás no hemos enterrado un hijo natural, físico, pero hemos enterrado un sueño. Hemos enterrado un anhelo, aquellos sueños que nacen en nosotros como hijos, aquellos anhelos que se forman en nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces no hemos enterrado un deseo? Y yo no sé si esta mujer y su familia hicieron algo incorrecto, pero muchas veces nosotros hemos tenido que enterrar ilusiones, sueños, anhelos a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestro pensamiento que nos separaba o nos alejaba de buscar de Dios para que sean sus sueños, sean sus anhelos, sus pensamientos y no los nuestros. ¿Cuántas veces hemos tenido que pasar por ese valle de desilusión en el cual hemos enterrado ahí todo aquello, todos aquellos planes? ¿Cuántos de nosotros estamos pasando eso en este tiempo, iglesia? Como esta mujer, sintiendo que ese dolor no lo podemos enterrar, porque muchas veces no importa que entierres al familiar debajo de tierra, el dolor no lo puedes enterrar. ¿Cuántas de nosotros estamos pasando ese dolor, iglesia? ¿Cuántos de nosotros estamos cargando ese dolor en nuestras vidas por situaciones que no hemos podido manejar, por situaciones a las cuales hemos tenido que renunciar, porque no las pusimos delante de Dios, porque no lo buscamos a Él y preferimos correr nuestra propia carrera antes de correr la carrera que Él ponía de nosotros? ¿Cuántas veces, iglesias, aquellos dolores del pasado han regresado a nuestras vidas? Aquellos dolores que pensábamos que ya habían sido enterrados, que ya habían sido cerrados, que ya habían sido sanados. ¿Cuántas veces aquellos dolores nos han mostrado de que nunca habían desaparecido, sino que era una ilusión que pensábamos? ¿Cuántos hemos estado como esta mujer, iglesia, pasando una y otra vez por ese camino de desesperación? Enterrábamos una ilusión y no aprendíamos, y volvíamos a hacer nuestra propia voluntad y volvíamos a enterrar nuestra propia ilusión. Y cada vez que enterrábamos un sueño, que enterrábamos una ilusión, sentíamos que nuestro corazón se quebraba y dolía. Pero volvíamos a lo mismo.
Volvíamos a buscar el mismo camino, volvíamos a buscar nuestros propios pensamientos y olvidábamos que había alguien que estaba caminando ahí, que nos estaba esperando. Esta mujer estaba enfrentando ese valle, estaba caminando por segunda vez aquel valle de desesperación, aquel valle en el que parecía que no había salida. Pero cuando no parecía que había salida, ¿qué sucedió? Dios la desechó, Dios la botó y le dijo: ya ves, nuevamente caes en lo mismo. ¿Qué sucedió? Cristo Jesús vino a darle las buenas nuevas del reino. Y vamos a leerlo, vamos a seguir Lucas capítulo 7, versos 13 y 15. Lucas capítulo 7, versos 13 al 15. Y cuando el Señor la vio, ¿qué sucedió? Se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Qué sucedió? Cristo Jesús vino a mostrarle las buenas nuevas del reino. Cristo Jesús vino a mostrarle de que si ella ponía su corazón, su fe, su confianza delante de Dios, Él iba a entregarle lo que ella necesitaba. ¿Qué era lo que ella necesitaba para que ese corazón sea sano? Ver a su hijo nuevamente, abrazarlo, besarlo, estar con Él. Y Cristo Jesús conocía su necesidad y dice que Cristo Jesús se compadeció de ella. Imaginémonos, iglesia, cuando empezamos a leer, cuando leímos antes, cuando leímos los primeros versículos, ¿qué decía? Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él. ¿Cuánta gente? Dice: iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Dice que iba una multitud rodeando a Jesús. Iba mucha gente rodeando a Jesús. Pero a pesar de la multitud que gritaba por ahí, quizás, a pesar de la multitud que empujaba por ahí, ¿qué estaba haciendo Jesús? Escuchando el corazón de esta mujer. Escuchando el corazón adolorido de esta mujer, que también dice que estaba en medio de una multitud, quizás estaba sollozando, llorando, diciéndole a Dios: Señor, ¿por qué está sucediendo estas cosas? ¿Por qué tengo que volver a pasar por este valle? ¿Por qué tengo que enfrentar estas circunstancias? Y a pesar de toda la bulla que había alrededor, a pesar de todo la distracción que había alrededor, Jesucristo la estaba escuchando a ella. Y Jesucristo te está escuchando hoy. A pesar de todas las cosas que se estén moviendo alrededor, iglesia, a pesar de todo lo que tú estés escuchando alrededor, Él está escuchando tu corazón. Él sabe los dolores que tienes. Él sabe cómo está quebrantado. Él sabe lo que está sucediendo en ti. Y hoy Él quiere sanarte. Hoy Él quiere restaurarte. Hoy Él quiere mostrarte el amor de Dios. Porque para eso vino Él. Para restaurar aquellos corazones quebrantados. Así que hoy, ábrele tu corazón a Él. Entrégate a Él con humildad. Ser receptiva a su palabra, ser receptiva a sus promesas. Porque lo que Él quiere es sanarte, lo que Él quiere es restaurarte, lo que Él quiere es que comiences a caminar conforme a su voluntad, para que recibas aquella medicina que Él tiene para tu vida. Cristo sabía que el corazón de esa mujer había sido quebrantado cuando las circunstancias arrebataron a su hijo. Y quizás dentro del pensamiento de esa mujer estaba: voy a tener que enterrarlo. Pero ¿cuáles eran los planes de Dios? Darle vida a lo que estaba muerto. Soplar aliento de vida en aquello que no tenía vida. Y hoy Dios quiere darte vida, iglesia. Hoy Dios quiere revivir tus ilusiones, revivir tus sueños, revivir tus anhelos.
pero no revivirlos conforme a lo que tú pienses, sino que seas receptiva a su palabra para que los revivas conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios tiene preparado para ti. Hoy tienes que escuchar las buenas nuevas del reino. ¿Cuáles son las buenas nuevas del reino, iglesia? Que Dios no nos desecha, Dios nos repara, Dios conoce nuestra necesidad. Pero va a haber mucho ruido alrededor que va a querer alejarnos. Va a haber mucho ruido alrededor que va a querer distraernos. Mucho ruido alrededor que va a querer traernos otras noticias. Pero ¿dónde estamos nosotros enfocados? Tenemos que enfocarnos en la voz de Dios, en las noticias del reino. Vamos a leer Lucas más adelante, vamos a ver Lucas capítulo 8, versos 49 y 50. Lucas capítulo 8, versos 49 y 50. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Así como esta madre que acabamos de leer, este padre también había perdido a su hija. Dice que él salió de su casa buscando a Jesús porque su hija estaba enferma. Y él sabía que Jesús era el único que podía sanarla. Y él va en busca de Jesús. Él va en busca de él. Cuando lo encuentra, le ruega que vaya con él para que sane a su hija. Y Jesús acepta ir con él. Pero ¿qué sucedió en el camino? Las noticias cambiaron. En el camino las cosas se pusieron más difíciles ante los ojos del hombre. Porque la hija ya no estaba enferma. ¿Qué había sucedido ahora? Había muerto. ¿Y cuáles fueron las voces que vinieron a él? ¿Qué cosa le dijeron esas voces? No molestes más al maestro. Y no es lo que el mundo muchas veces nos dice a veces. ¿Para qué sigues buscando a Dios? ¿No te das cuenta que tu problema ya no tiene solución? ¿Para qué sigues buscando de Dios? ¿Para qué sigues viniendo a la iglesia? ¿Para qué sigues orando? ¿Para qué sigues alabándole? Si tu problema ya no tiene solución. Cuando buscamos al mundo, ¿cuál es el consejo del mundo? ¿Busca de Dios? ¿Cuál es el consejo del mundo? Aléjate de Él. Mira cuántos años oraste, mira cuántos años alabaste y sigues en lo mismo. Lo que el mundo quiere, iglesia, las noticias que el mundo nos trae son noticias que nos quieren alejar de la voluntad de Dios, que nos quieren alejar de las buenas nuevas del reino. ¿Y a quién estamos escuchando? ¿A quién estamos oyendo? ¿A quién estamos buscando nosotros? Cuando este varón se quedó ahí, ¿qué le dijo Jesús? No temas, cree solamente. Este varón tenía ahí que tomar una decisión. ¿Qué decisión tenía que tomar? O dejar de molestar a Jesús como le dijo el mundo, alejarse de él. O creerle a Jesús que le dijo, no temas, cree solamente. Y dice que este varón decidió creerle a Jesús. Decidió cancelar aquellas voces que le decían, ya no lo sigas con él, déjalo. Él decidió creer a Jesús y cuando llegó a la casa, ¿qué hizo Jesús? Darle vida a lo que no tenía vida. Esa ilusión que quiso ser arrebatada de él, esa ilusión que quiso ser sacada con fuerza para que su corazón se quebrara, Cristo Jesús lo reparó, Cristo Jesús lo sanó. Pero ¿qué tuvo que hacer este hombre? Seguir caminando con Jesús. Tuvo que mantenerse caminando con él, tuvo que escucharlo a él. Iglesia, cuando los apóstoles vieron la transformación de Cristo Jesús, cuando lo estaban ahí Jacob, Juan y Pedro, y dice que escucharon una voz del cielo, ¿qué cosa les dijo Dios? Solo a él
oídlo. Dios nos está diciendo, no oigas a nadie más, no escuches a nadie más, solamente escucha las buenas nuevas que mi Hijo ha venido a traerte, porque el Espíritu de Dios está sobre él. Dios nos está poniendo en su palabra para que no nos tropecemos, como hemos leído en Proverbios, para que no tropieces. Lee su palabra y vas a encontrar en su palabra que Dios nos dice, escúchalo solamente a él. Cuando Jairo escuchó a Jesús, ¿qué sucedió? Vio el milagro. Cuando la mujer escuchó a Jesús, ¿qué sucedió? Vio el milagro. Y muchos encontramos testimonios en la palabra, que muchos vieron el milagro cuando escucharon a Jesús. El paralítico, ¿se acuerdan de Bethesda? Aquel paralítico. Cuando Jesús lo sana, ¿qué le dice el mundo? Tú no puedes ser sano. Tú no puedes ser sano. Y si él hubiera escuchado al mundo, ¿qué hubiera sucedido? Agarraba nuevamente su cama, la tiraba al suelo y le decía, tienes razón, yo no puedo ser sano, y se echaba nuevamente ahí. Pero ¿qué dijo él? Aquel que vino a verme me dijo, levántate. Y yo me levanté. ¿A quién estamos escuchando, iglesia? No esperemos que nuestro corazón esté quebrado para buscarlo. Busquémoslo en todo tiempo. Escuchémoslo a él para no tropezar. Escuchémoslo a él, iglesia. Cristo nos va a ayudar, porque Cristo vino a darnos eso. Porque el Espíritu de Dios está sobre él. No es el hombre, iglesia. No soy yo. Es la palabra de Dios lo que necesitamos. La palabra de Dios lo que nuestra vida necesita para no rompernos, para no tropezar. ¿A cuántos nos gusta tropezar? ¿Es bonito? Vamos por ahí, ¡ay, qué bonito tropezar! Mi paro tirándome. No. Entonces, si no queremos tropezar, iglesia, busquemos cómo caminar mejor. ¿Cómo vamos a caminar mejor? Buscándolo a Cristo. Buscándolo a Él. Amén. Recordemos, no estamos caminando solos. Cristo está con nosotros. Su palabra nos dice, y Él mismo, que Él caminará con nosotros hasta el final de los tiempos. Y si estamos con Él, escuchémoslo a Él. Ahora, vamos a recordar lo que vimos al principio. ¿Qué más dijo que Cristo vino a entregarnos? Dice que vino a pregonar, ¿qué cosa? Libertad a los cautivos. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, y vemos cómo el corazón de esta mujer fue sanado. Vemos cómo el corazón de Jairo fue sanado cuando estaban dolidos. Pero dice Cristo Jesús que Él también vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué significa pregonar? Vamos a leerlo. Publicar, hacer notorio en voz alta algo para que llegue a conocimiento de todos. Cristo Jesús vino a poner la palabra de Dios a nuestro conocimiento. Cristo Jesús vino a publicar y a hacer notoria en voz alta la palabra de Dios para que todos la escuchemos, para que todos la recibamos, para que todos la conozcamos. Y dice que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ese pregonar de Cristo Jesús, ¿qué vamos a recibir? Libertad. Y unos pueden decir, pero yo no soy prisionero. Yo no soy cautivo. ¿Qué es cautivo? Prisionero. Vamos a leerlo. Dicho de una persona que se encuentra prisionera. Sinónimos: preso, prisionero, confinado, recluso, presidiario. Entonces Cristo Jesús vino a gritar a los cuatro vientos, ¿qué cosa? El amor de Dios. Aquel amor que nos hace libres. Porque Cristo Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad es que Dios es amor. La verdad es que Dios no quiere que su creación se pierda.
La verdad es que Dios quiere que todos seamos salvos. Y Cristo Jesús vino a pregonar esa libertad. Y cuando el mundo nos grita, ¿quién grita más fuerte? ¿Quién está gritando en tu corazón, iglesia? ¿A quién estás escuchando? El mundo hace mucho ruido, pero la palabra de Dios hace más. Tenemos que escucharlo a Él, porque Cristo Jesús vino a pregonar esa libertad, vino a hacer pública, vino a hacer notorio, para que todos conozcamos la palabra de Dios. La palabra de Cristo cancela los gritos del mundo. ¿Lo creemos? Porque su palabra es lo que se va a cumplir. Todo va a pasar, dice, pero su palabra no pasará. La voz de Cristo cancela cualquier grito que el mundo nos esté dando. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo a Él. Buscar su palabra. El mundo te está gritando, iglesia. Las situaciones te están gritando. Los conflictos te están gritando. Las guerras alrededor te están gritando. Búscalo a Él y su voz va a cancelar todo eso, para que podamos vivir en paz. Y esto Él también se lo dice a aquella madre que acabamos de leer. ¿Cómo se lo dice? ¿Qué palabras utiliza Cristo para decirle, para pregonarle a ella la libertad de esa cautividad que estaba llevando? Cristo le dice: no llores. Y cuando Él le dice no llores, no es que Él no se compadecía de su dolor. Uno puede decir: ay, qué malo, no llores, déjala que llore, ¿no? La palabra nos dice que Cristo se compadeció de ella, pero Cristo le dice a ella: no llores. ¿Y por qué le dice no llores? Porque Él quería hacerla libre. ¿Por qué, iglesia? Porque ¿qué hace las lágrimas en nuestros ojos? Nos nubla, nos ciega, no nos permite ver lo que está delante. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado leer con lágrimas en los ojos? ¿Se puede? No se puede. ¿Cuántos de nosotros, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo estoy manejando y una lágrima se regresa a mi vista y me comienza a arder y no me deja ver y tengo que manejar con un solo ojo hasta que se recupere? Y eso es lo que hace la lágrima, no nos permite ver el camino, no nos permite ver lo que está delante. Y ahorita, ¿quién estaba delante de ella? Cristo Jesús. Cristo Jesús, aquel que vino a hacerla libre, estaba delante de ella. Y Cristo Jesús le dice: deja de llorar para que puedas ver las buenas nuevas que Dios tiene para tu vida. Deja de llorar para que seas libre, porque nosotros no sabemos por qué eran esas lágrimas. Muchas veces, ¿por qué lloramos? Muchas veces lloramos por dolor, por algo que nos ha sucedido. Y el dolor, iglesia, muchas veces es algo que no nos permite avanzar. Es algo que nos duele tanto que no nos permite avanzar. Quizás esta mujer estaba llorando por ese dolor. ¿Por qué otra cosa más a veces lloramos? A veces lloramos de rabia. Y quizás esta mujer estaba llorando de rabia, pensando por dentro: ¿por qué me tiene que suceder esto a mí? ¿Por qué no le pasa a ella? ¿Por qué no le pasa a esta familia? ¿Por qué no le pasa a esta mujer? ¿Por qué me tiene que suceder a mí? Y la rabia, el enojo, iglesia, es una raíz de amargura que muchas veces, dice, frena nuestras oraciones y no nos permite recibir lo que Dios tiene para nosotros. Quizás por eso Cristo le dijo: deja de llorar, porque yo quiero hacerte libre. Pero mientras sigas llorando, ya sea por dolor, ya sea por rabia, ya sea quizás por desilusión. A veces lloramos por desilusión, porque no sucedió lo que queríamos, no sucedió lo que pensábamos que tenía que sucedernos. Y lloramos por esa frustración. Pero esa frustración muchas veces no nos permite a nosotros recibir la palabra de Dios. Porque esa frustración me lleva a mí a creer de que lo que yo pienso es lo que tiene que hacerse, cuando muchas veces el plan de Dios es diferente para mi vida. Y no puedo ser libre. Por eso Cristo Jesús, yo siento que le dijo a esta mujer: no llores, para que puedas ser libre, para que puedas escuchar lo que yo
tengo para tu vida, para poder entregarte lo que Dios quiere para ti. Mujer, deja de llorar. Y Cristo nos dice eso hoy día, iglesia. Dejemos de llorar. Dejemos de llorar para poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Dejemos de llorar para poder ver la sanidad que Cristo tiene para nuestras vidas. Dios quiere resucitar en nosotros su palabra. Dios quiere resucitar en nosotros sus caminos. Dios quiere resucitar en nosotros los propósitos por los cuales Él nos hizo salvos. Dejemos de llorar para poder enfocarnos en Cristo. Esas lágrimas en nuestras vidas, iglesia, algunas veces significan mi deseo de venganza, mi odio, mi rencor, mi enojo, mi falta de perdón. Y Dios quiere hacernos libres hoy día. Dios quiere pregonar la palabra de Dios a nuestras vidas para que seamos libres de esa cautividad. Dios quiere que desechemos todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Él nos perdonó a nosotros más. Él nos perdonó más de lo que quizás alguien más pudo habernos hecho en nuestras vidas. Marcelo, por favor. Hoy Cristo quiere darnos esas buenas nuevas, iglesia, y quiere sanar nuestro corazón. Quiere resucitar en nosotros todo aquello por lo cual Él nos llamó en este día para aquí. Hoy abramos nuestro corazón, entreguémosle a Él. Como decía el significado, pongamos un corazón humilde, un corazón contrito, manso y arrepentido delante de Él, y seamos receptivos a la voz de Dios. Seamos receptivos a su palabra. Comencemos, iglesia, a abrir nuestro corazón a Él. No esperemos estar quebrados, no esperemos estar rotos. Comencemos ahora a entregarnos a Él para que Él sane lo que está dañado en nosotros, pero a la vez para que no permita que nosotros tropecemos, para que nosotros caigamos y comencemos a entregarle a Él todo nuestro corazón. Así que hoy, iglesia, Dios nos está hablando. Seamos receptivos a su palabra, seamos receptivos a su verdad. Dejemos que su palabra llene nuestras vidas en este día. Esta palabra es para nosotros. No seamos pobres más. Compremos de Él, como decía la palabra. Compremos de Él ese oro refinado en fuego para que seamos ricos, para que nuestras vestiduras blancas sean lavadas y no se descubra nuestra vergüenza ni nuestra desnudez. Dejemos que nuestros ojos sean ungidos, lavados con colirio, para que podamos ver aquella verdad que nos va a hacer libres. Sequemos nuestras lágrimas, sequemos aquello que no nos está permitiendo verlo a Él. Así que ahí donde estás, iglesia, cierra tus ojos, abre tu corazón a Él y deja que Dios continúe ministrándote, que Dios continúe hablándote. Cancela cualquier voz que está tratando de distraerte. Cancela cualquier voz o cualquier palabra ociosa que haya venido a tu vida. Hoy escúchalo a Él. Hoy Él vino a sanar tu corazón quebrado. Hoy Él vino a pregonar libertad para aquella cautividad de la cual has estado preso o presa. Hoy Él vino a romper esas cadenas. Deja que el Espíritu Santo siga ministrándote a tu vida. Que seque aquellas lágrimas que no te están permitiendo avanzar. Que seque aquellas lágrimas que no te están permitiendo ver. Hoy limpia esas lágrimas. Limpia tu corazón de esas lágrimas. Limpia tu corazón de ese enojo. Limpia tu corazón de esa falta de perdón. Limpia tu corazón de esa angustia.
Hoy deja que renazca en ti, que Cristo reviva en ti el propósito de Dios para tu vida. Deja que Dios ponga en tu corazón lo que realmente tú necesitas para que tu corazón sea sanado. A veces queremos que nuestro corazón sea sanado a nuestra manera, a nuestra forma, pero Dios sabe lo que realmente tú y yo necesitamos. Hoy ser receptivo a su voz, ser receptivo a su palabra. Cancela cualquier cosa que diga, Señor, yo pienso que tiene que ser así. Cancélalo y dile, Señor, ¿cómo es que tú quieres hacerlo? Dios está escuchando tu corazón, así como escuchó el corazón de esta mujer, a pesar de la multitud que le rodeaba, a pesar de que muchos estaban alrededor de él. Cristo estaba enfocado en ella. Y hoy Cristo está enfocado en ti. Hoy Cristo está ahí, escuchándote, mirándote, esperando a que tú le digas, Señor, aquí está mi corazón, humillado delante tuyo. Aquí está mi corazón contrito delante tuyo. Aquí está mi corazón abierto a tu palabra, a recibir lo que tú tienes para mí hoy. Hoy entrégate a Él, abre tu corazón a Él. Hoy pídele al Señor que te muestre su voluntad, que te muestre su camino. Hoy dile, Señor, ya no quiero atravesar esos valles de dolor. Ya no quiero atravesar, Señor, tener que enterrar estas ilusiones, estos sueños. Hoy muéstrame cuál es tu voluntad. Hoy muéstrame cuáles son tus deseos, Señor. Hoy muéstrame lo que tú deseas para mí. Entrégale tu corazón, iglesia. Seca tus lágrimas y comienza a ver lo que Dios tiene para tu vida. Aquel dolor que pensaste que jamás iba a sanar, aquella herida que parece que nunca va a cerrar, hoy Dios quiere sanarla. Porque Él no desecha a lo que está roto. Él lo toma en su mano y le da sanidad. Pero tienes que entregar tu corazón a Él. Tienes que abrir tu corazón a Él. Escúchalo solamente a Él. Él vino a darte las buenas nuevas del reino. Él vino a entregarte la voluntad del Padre. Él vino a llevarte por los caminos donde no vas a tropezar. Haz su voluntad. Haz lo que Él tiene para ti. Escúchalo a Él. Escucha al Espíritu Santo hablando a tu corazón en este tiempo. Seca toda lágrima de incredulidad de tu vida y escúchalo a Él. Siga ahí orando. Siga ahí. Déjese ministrar por el Espíritu Santo. Aquel consolador que Cristo dijo que iba a venir para que no estemos huérfanos. Aquel Espíritu de verdad el cual el mundo no conoce porque no lo ha visto, pero nosotros sí lo conocemos porque habita en nosotros. Escúchalo a Él. Y si esta palabra ha llegado a tu vida por primera vez y hoy tu corazón quebrantado, dolido, casi hecho pedazos,
te está diciendo: yo quiero ser sanado, yo quiero ser restaurado, yo quiero recibir esa sanidad que hoy he escuchado. Si hoy tú quieres que tu corazón sea sanado, si hoy tú quieres ser libre al escuchar esta palabra que ha sido pregonada en tu vida, si hoy tú quieres salir de esa cautividad del pecado, tienes que entregar tu vida a Cristo, porque solamente Él es el único que entregó su vida por ti y por mí para darnos salvación y vida eterna. Él es el único que vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que si hoy tú quieres entregar tu vida a Él para que aquello que estaba muerto pueda resucitar en ti, tienes que hacer esta oración de fe con nosotros. La palabra dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, hoy confiésalo con tu boca, pero que salga desde lo más profundo de tu corazón, ese corazón humilde, contrito y humillado que tienes que poner delante de Él. Repite esta oración con nosotros, para que entregues tu vida a Él y déjalo todo en sus manos para que Él restaure lo que está quebrado en ti. Pero si tú ya habías hecho esta oración antes, pero por circunstancias de la vida te alejaste de Él y volviste en tus propios caminos, volviste a tropezar, volviste a buscar tus propios placeres, y hoy esta palabra también te ha hablado y tú quieres regresar a Él, regresar a sus caminos, regresar a su voluntad, regresar a caminar con Él. Si hoy tú quieres volver a Él, haz también esta oración con nosotros. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tu mano y repite con nosotros: Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a mi vida. Gracias porque hoy, Señor, he visto tu amor a través de tu palabra. Hoy he recibido, Señor, esta verdad, porque hoy, Señor, mi corazón se entregó a ti para ser receptivo de tu palabra. Y yo recibo esta palabra para mi vida, Señor. Y hoy yo confieso, Señor, mis pecados. Confieso, Señor, mis errores, mis rebeliones. Pero hoy las entrego a ti, porque hoy, Señor, he visto de que tú no rechazas un corazón quebrantado. No rechazas, Señor, lo que está roto. Y hoy te entrego mi corazón roto. Recíbelo, Señor. Y yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por morir por mí en la cruz. Gracias, Señor, porque gracias a ti, Señor, yo tengo vida. Perdona mis pecados, perdona mis faltas y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a secar mis lágrimas y a caminar conforme a tu voluntad para no tropezar. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo, necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.